Es por eso que tenemos a esta gran invitada que vamos a comenzar con la querida Macarena, que gentilmente aceptó la invitación de la Casa de Ciur para ir hablando sobre varios temas, en especial sobre el caso de Cecilia. ¿Nos puedes decir al respecto, querida Macarena? En tribunales se definió un fallo histórico, la verdad, que es el de Cecilia Heider contra el Ministerio de Salud, porque ella estaba recluida en el Hospital San José, básicamente en contra de su voluntad. Voy a hacer un pequeño contexto de este caso. Cecilia Heider es una activista de larga data de derechos humanos y actualmente está peleando por el derecho a una muerte digna a través de eutanasia aquí en nuestro país. En Chile se está recién viendo en la parte legislativa. En diciembre se aprobó en la Cámara Baja, ahora debiese retomarse la discusión y debiesen revisarse todas las indicaciones que se hicieron, que fueron más de 80 más o menos, y todo lo que es el aparataje legal, que seguramente aquí el contertulio abogado lo puede explicar mucho mejor que yo, pero el tema es que su caso, de diciembre hasta ahora, estaba ella hospitalizada por su delicado estado de salud y tuvo que pelear varias cosas. O sea, en un principio la estaban amenazando de mandarla a la casa sin los cuidados paliativos que ella requiere, obviamente, para poder esperar que la instancia legislativa decida finalmente el aprobar su petición de eutanasia. Luego de eso, ahí la Corte decidió que el hospital no la podía dar de alta sin estos cuidados paliativos, pero hubo una interpretación maliciosa de este fallo y se dio vuelta como que ella estaba obligada a permanecer en el hospital, a toda costa. Incluso ella queriendo volver a su hogar, porque como se dilata tanto la conversación legislativa, sabemos que en febrero el Congreso no funciona, entonces un mes calendario para una persona que está agonizando es eterno, son otros tiempos. Entonces ella se negó a seguir en el hospital contra su voluntad y se tiene que recurrir a corte nuevamente para que se constate finalmente de que ella jamás estuvo privada de ese derecho. O sea, el alta hospitalaria no es el alta voluntaria. Entonces, luego de que este fallo sale a la luz, se confirma para todos los pacientes en Chile que ellos son los que finalmente deciden si es que se quedan en un hospital o se vuelven a su hogar o a donde ellos estén. Básicamente, un enfermo no pierde sus derechos. Eso es lo importante, lo rescatable de este fallo. Un enfermo, por muy enfermo que esté, jamás va a perder sus derechos. Y esto dentro de lo que es toda la discusión por la eutanasia, que es básicamente la decisión de un buen morir. O sea, es un derecho completamente básico. Creo que si estamos hablando de la vida digna, que está protegida por la Constitución, también tenemos que hablar de un buen morir. O sea, es parte de, el fin de vida es parte de, es todo un ciclo. O sea, no podemos tener dignidad hasta cierto minuto y luego de eso desprendernos de esta dignidad porque el Estado empieza a decidir algo que es tan propio como el decidir dejar de sufrir cuando se tiene una enfermedad terminal, cuando se tienen sufrimientos innecesarios realmente. Y bueno, eso sucedió el viernes y como estaban hablando también un poquito en la temática de lo que se conmemora mañana, que es el Día de la Mujer, que es en realidad esta matanza que hubo en algún momento de mujeres en una fábrica y que hoy en día da como el impulso también, esa bandera de lucha que levantamos, alzamos todas las mujeres hoy en día y lo celebramos marchando, el 8M. También vale la pena comentar estos temas tan potentes, tan vitales y que históricamente han sido realmente llevados por básicamente mujeres. O sea, el rito de la muerte era algo que originalmente en las comunidades, en las tribus y todo eso, lo cargaban mucho las mujeres. Eran ellas las que amortajaban a sus muertos, las que llevaban a cabo todos estos rituales de despedida y todo eso, hasta que empezó todo esto a tercerizarse, sistematizarse, a
a delegarse en nuestra sociedad actual incluso a todo un mercado que hay alrededor de la muerte. O sea, sacar un poco eso, profundizar en lo que es el entender la vida plena, digna, como un proceso completo que deriva también en algo que tenemos que defender, que es el buen morir. Entonces, el fallo de Cecilia es un primer paso también, porque ella ahora desde su casa, porque ella ya se encuentra en su casa, rodeada de sus seres queridos, esperando el desenlace obvio de su estado de salud, obviamente, esta situación podría instrumentalizarse para presionar lo que es la discusión, que sigue dilatándose, sigue procrastinándose, sigue enredándose en protocolos, en dimes y diretes, en ahora también el inmiscuirse de las agrupaciones pro vida que vienen así muy cómodamente a decir, no, nosotros queremos decidir por ti y decimos que el Estado es el dueño de tu vida y tú no puedes decidir cuándo interrumpir voluntariamente tu vida en caso de enfermedad terminal, sufrimiento excesivo. Es un tema que recién comienza. Chile se está sumando a una marea que está empujando este importante derecho fundamental y el caso es emblemático. Y el viernes, como parte del resumen de hitos que sucedió, el viernes fue justamente el fallo de este caso. Yo creo que es simple. Lo que pasa ¿Sí? es que sí, lo que pasa es que hay una mirada que se impone normalmente, que es la mirada normal, que es la que complejiza las cosas simples de la vida. Si uno es dueño de su vida es algo que lo va a escuchar en una marcha de la UDI. Si el tema es que eso tiene un límite moralizante cuando se trata de la vida física de alguien que está en una situación y que quiere, en una situación terminal y quiere la eutanasia. El tema es que tenemos una convivencia, ¿no?, entre el discurso de las libertades, pero una mentalidad de puras frustraciones, de puras trabas, de complicaciones que son cuestiones entre religiosas, entre tradicionalistas, entre psicológicas, pero en general son todas bien patológicas, puesto que, como lo señala muy bien Macarena, otorgarle al Estado facultades para determinar eso sobre las vidas humanas contradice lo que es la evolución de la cultura en la que estamos inmersos. Si ya hubo un tiempo en que el rey era el dueño de tu vida y era tu juez y era tu ejecutor, y hoy en día después de muchas revoluciones y muchas muertes, ¿no?, eso se abolió. Entonces es increíble que ahora, por medio de una filosofía bastante trasnochada, y Mauricio es el profesor de filosofía que nos podrá aclarar mayormente eso, tomar unos viejos conceptos de Aristóteles, cristianizados por Santo Tomás, y tratar de imponérselo al Chile del siglo XXI es un absurdo total. Yo lo que quería preguntar a Macarena era, ¿la resolución es de la Corte Suprema o es de una Corte de Apelaciones? Corte de Apelaciones. Ya, es que eso era importante señalarlo en términos de que nuestra cultura está muy influenciada por la televisión, el cine, y ahí uno ve que lo que dice un tribunal es una influencia importante para lo que resuelven otros tribunales, lo que llamamos el sistema de la jurisprudencia. Pero ese sistema no impera en Chile, ese sistema es anglosajón. Nosotros tenemos un sistema heredado de Europa, vía España, un sistema que mezcla entre el sistema de los romanos y el sistema germano, y en ese sentido, lo que resuelve un tribunal en una causa particular no se aplica a otra causa particular en otro tribunal. Lo importante sí, que es como una corte de apelación en este caso, puede ser citado por un abogado en una causa, pero estamos lejos de que eso tenga el mismo efecto que en Inglaterra o en Estados Unidos o en Australia, que bastaba con tener una sentencia o con decir, ya esto ya fue fallado. Ahora, lo otro, yo veo que es complejísimo que los legisladores, los vamos a llamar así, yo los días domingos soy muy cariñoso, ¿eh?, y los legisladores resuelvan esto de, claro, sí, a veces merecen un trato más riguroso, pero yo creo que mañana les van a recordar mejor la situación en que están. Es muy difícil que ellos vayan a resolver pronto, puesto que esto va a quedar atravesado por el tema de la nueva Constitución. Es la nueva Constitución el momento jurídico donde esto se va a poder resolver, porque tal como está redactado hoy en día, lo veo difícil.
Lo veo difícil. Lo veo difícil que con todo el sistema de trabas que tiene la Constitución actual y nuestros legisladores puedan ser tan valientes de aprobar la eutanasia. Ahora, eso no implica que cosas como el caso de Cecilia se puedan ir resolviendo, valga la redundancia, caso a caso. Y insistir, porque bueno, en todas las luchas sociales son así. Las luchas sociales no son acuerdos nacionales donde los que estén reprimidos se sientan en una mesa con los opresores y transan firmando unos documentos y con unas plumas hermosas. No, es una lucha. Y una lucha que se la lleva cada uno. Aunque esté marchando, siempre son individuos los que están en esas marchas. Así que estos movimientos tienen que tener fuerza. Así que yo espero que le vaya bien a Cecilia finalmente. Finalmente yo creo que va a terminar transformándose Chile en ese aspecto, la legislación, pero va a estar atravesado por la lucha constitucional y ahí el peligro está en que tenemos a los candidatos a constituyentes que son abiertamente pro sistema y los que son ocultamente pro sistema, que digamos aparecen como independientes, incluso yendo por partidos, en las listas de los partidos, pero que a la hora de definir estos temas, como digo yo, van a consultar a Santiago. Entonces ahí vamos a ver que no son tan independientes como aparecen, puesto que para poder decidir estas cuestiones hay que tener una claridad conceptual que obviamente no se tiene en muchos de los casos de los candidatos que mayormente lo que están haciendo es enarbolar banderas individuales. Voy a terminar diciendo de que un candidato, por dar un ejemplo, y voy a inventar un ejemplo para que no molestar a nadie. El candidato de los guanderinos, que quiere que la Constitución reconozca que todos los chilenos tienen derecho a ser guanderinos, es sospechoso, porque necesitamos a alguien que se pueda pronunciar sobre toda la Constitución, no solamente sobre el tema futbolístico en este caso. Entonces, estas candidaturas muy especializadas y monotemáticas al fin del día, tienen que contarnos quiénes son sus asesores legales, porque son los asesores legales los que van a redactar la Constitución. Y la Constitución no se redacta en términos literarios, se redacta en términos jurídicos. Entonces ahí hay un desafío tremendo y espero que para la próxima vez que tengamos una sesión en esta casa haya mejores noticias. Y yo confío que tanto el movimiento feminista en todas sus variantes, como los diversos movimientos de las minorías en Chile, y que en el fondo conforman la gran mayoría de los chilenos, logremos sacar adelante una transformación del país que pasa por una transformación radical de la Constitución. Sí, pero ojo ahí, yo creo que la Constitución, la Carta Magna, obviamente es fundamental en esto y esta temática que comentaba tiene que pasar por ahí. Sin embargo, que no exista una regulación, que no exista un escrito, que no exista un permiso, no significa que no exista el derecho. O sea, lo estamos viendo ahora mismo, en este minuto, en Perú, nos están dando lecciones de justamente esto. O sea, Ana Estrada, que es el caso emblemático en el país vecino, le dieron esta misma semana su aprobación. O sea, ella lleva un año ya luchando porque le permitan, cuando ella decida que sea momento, poder interrumpir voluntariamente su vida por una enfermedad que la tiene cada día peor. Y en este país tampoco existe una regulación, ni siquiera ha entrado a discusión en el Congreso. Sin embargo, lo que la Defensoría Popular esgrimió como fundamento fue justamente eso. O sea, que no exista un reglamento no quiere decir que el derecho no exista. Los derechos existen. Lo que pasa es que las leyes o todas estas cosas escritas, todos acuerdos de las personas en oficinas, no sé, climatizadas, con ternos, con títulos, con todo eso, solo vienen a, entre comillas, garantizar que esos derechos sean respetados. Pero los derechos existen, o sea, siempre han existido y cada vez vamos conquistando y asegurando que se respeten. Entonces, en Perú lo que se hizo fue pedir que se descriminalizara la eutanasia a través de la revocación de un solo artículo, que es el que hace que se pueda penalizar, o sea, que la persona que ayude a otro a tener una eutanasia sea impugnado. O sea, Sí.
Y eso no está muy lejos de lo que sucede acá en Chile. Aquí también hay un artículo que podría ser revocado en un caso específico, como por ejemplo el de Cecilia, y no es necesario esperar a que se tramite absolutamente todo lo que quieren hacer punto por punto, que va a salir la ley en algún momento sí o sí, porque el escenario político global en este minuto va hacia allá. O sea, es uno de los grandes temas que se está tratando en este minuto. A nivel mundial son 5, con España que lo está legislando, ojo, todavía no lo aprueba, son 6, Chile podría ser el 7º, entonces va hacia allá, sin duda. El problema es la urgencia de ciertos casos, como por ejemplo el de Cecilia. Y en ese caso, muy bien como tú lo dijiste, el fallo no es el precedente así como, no sé, pues las películas gringas que se basan en este de tanto versus tanto, entonces de aquí para adelante vamos. No es así, pero en la práctica el lenguaje igual construye realidad. Entonces, si nosotros ahora vamos a donde los honorables que deciden nuestras leyes y les decimos, miren, en diciembre ustedes aprobaron, se comprometieron, dijeron que iban a poner máxima urgencia a esto, se fueron de vacaciones. Entre tanto, esta persona pasó por todo esto, tuvo que luchar en corte y bla, 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 y ahora está aquí, aún esperando que se dignen a resolver este tema. Esa es una de las formas que tenemos nosotros como ciudadanía de presionar. O sea, Sí, pues, no es esa es la que lucha social. darlo, claro, es ese tire y afloje de ir poniendo cada vez tu bandera un poco más allá y conquistando ese terreno. O sea, no necesariamente necesitamos que nos concedan el permiso a tener un derecho. Nosotros nacemos con esos derechos. Los vamos conquistando, los vamos asegurando y garantizando. Entonces creo que por ahí va ese tema y sin duda alguna esto va a ser tema país, porque ya es tema mundial. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que ponerle ojo a este fallo, que define un poco la profundidad que se le quiere dar al tema. O sea, estamos hablando de vida y muerte, no estamos hablando de cuidados paliativos y de sedación y esto y lo otro, no estamos hablando de construir un negocio, porque en Chile la eutanasia existe, pero existen clínicas privadas y existe para callados. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que plantear es que sea un derecho accesible para todos y que sea un derecho bien reglamentado, pero que se respete el derecho que ya existe, aun cuando ellos todavía no lo han redactado y ni siquiera lo han entendido. En concreto, yo estoy en la causa, digamos, yo creo que lo que queda, digamos, es apoyar, digamos, en el caso concreto, Verónica Cecilia Heider. Es además ha sido una compañera activista frontal durante muchos años, yo por lo menos la conozco más bien como siguiéndola por las redes y teniendo algunas noticias, digamos, vinculadas a organizaciones y organismos de derechos humanos. Y por lo tanto también reconociendo que se trata también de un caso, digamos, donde también hay una presencia de una mujer que ha sido luchadora durante toda su vida, y que en este caso, digamos, además comienza, digamos, a tomar este lugar, digamos, de una manera de transformarse su causa propia también en un simbolismo, digamos, en una causa colectiva, o siempre como colectiva, como ella también se involucran ambas cosas. Y también creo que esto está en la perspectiva de aquellas transformaciones y aquellas derivaciones que vienen de la sociedad, de cambio en las relaciones sociales, digamos, y el nuevo lugar que asumen también ciertas valoraciones, digamos, que en otro tiempo estaban en un lado y hoy día van a jugar a favor, digamos, y creo que está en un sentido de esas causas que van a ser ganables, digamos, yo creo que no en largo plazo, sino en corto plazo. Más allá de la situación concreta y particular, dura y complicadísima, me la tocó vivir a la misma compañera en este caso. Bueno, es un tema realmente intenso, extenso, profundo. Pero yo también lo veo en una línea
similar a lo que acaba de aportar Luchín. Creo que hay una extensión en este rato, o en este momento histórico, por decirlo de alguna forma, de lo que diferentes sectores de la sociedad están comprendiendo sobre lo que son los derechos humanos. ¿Ya? Y creo que cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, en la Carta de Derechos Humanos, en su artículo 3 se habla específicamente de lo que tiene relación con estos elementos y el derecho a la protección de la buena muerte, ¿ya? Entonces, creo que también ahí lo que se está colocando en la discusión internacional y también nacional y local surge desde actos que como el que se acaba de mencionar, tienen una trascendencia que antes no era un elemento de discusión tradicional, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Es decir, ahora el buen morir, ¿cierto?, está siendo parte de las nuevas demandas y nuevos derechos que las nuevas sociedades, ¿cierto?, que se están construyendo, forman parte de ese relato en construcción y desde esa perspectiva yo considero que es bastante importante el asumir estos temas. De hecho, me llama profundamente la atención de, por ejemplo, cómo Macarena hace una relación entre lo que está pasando en Chile y Perú, por ejemplo, ¿ya? Es decir, también tiene relación con el hecho de que la forma de ver estas problemáticas supera las fronteras, ¿ya? Y eso lo ha dicho muchas veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿ah? Donde Chile ahí está el debe en muchas de estas materias. Y por lo tanto también nos tiene que llamar la atención respecto a la continuación que van a tener estas demandas y estos procesos judiciales que de una u otra forma escalan a este tipo de cortes también, ¿ya? Y que lo hemos visto anteriormente con otras problemáticas relacionadas con temas de derechos humanos. Muchas gracias, Mauricio. Estamos acá en la Casa de Sigol junto a Macarena Morgana, Julio Prich, Mauricio González Luchín. Macarena, te quería hacer una consulta hace rato. ¿Hace cuánto tiempo tú estás investigando este tema tan controversial, ¿no?, por decirlo de alguna forma? Ahí me salgo un poquito del contexto del programa, quizás, porque, bueno, nosotros nos conocíamos de antes, desde el Trafón, desde esa época, activismo, y yo me retiré de absolutamente todo porque sufro endometriosis. Yo tengo endometriosis, que es una enfermedad específica de personas con útero, mayormente mujeres, obviamente, y me agarró con todo. Estuve postrada en cama años. Me tuve que someter a múltiples cirugías, estuve después su buen tiempo recuperándome y tener un diagnóstico de una enfermedad crónica, pasar por todo eso, estar postrada en cama, sufrir crisis de dolor, te lleva mucho a analizar absolutamente todo y sobre todo la cercanía a la muerte. O sea, enfrentarte a tu propia mortalidad te cambia radicalmente absolutamente toda tu escala de valores, de todo. Y en ese sentido me planteé ese tema en primera persona, y no solo en primera persona, sino que también porque Cecilia es una muy querida amiga mía, maestra, hermana, compañera, y desde esa experiencia, desde ese yo enfrentarme a mi mortalidad, pude acercarme mejor también a ella, comprenderla y apoyarla en lo que es su viaje, su enfermedad, su enfrentarse a la mortalidad, a lo que viene y todo eso, y en algún minuto fue una promesa de apañarla en que recibiera esto. Entonces, la verdad es que yo con este tema me estoy empezando a debatir hace ya un par de años, investigando sobre tema eutanasia en el mundo y luego en el país, yo diría que unos 2 a 3 años, y
y ya así potente en el tema, empezar también con el activismo comunicacional al respecto, quizás un año más o menos debe ser. Yo creo que un año sí, no sé. Por ahí. Ya. Gracias, Macarena. Julio. Sí. Y de hecho, disculpa, voy a cerrar el tiro porque me Sí. tengo que ir justamente por Ah, eso. ok, Macarena. Sí. Si es que en algún otro minuto me convidan de nuevo a esta conversación, feliz los apaño, pero justamente porque es marzo, es el mes Sí. de visibilización también de temas de mujeres, dentro de eso la endometriosis, y yo ahora me retiro porque voy a participar de un foro justamente de ese tema que lo estoy esperando hace muchísimo tiempo. Así es que un abrazo, muchísimas gracias por la invitación, por los comentarios, por la reflexión, de verdad. Y bueno, eso. Muchas gracias, Macarena, por Las aceptar la bendiciones terminales. invitación. Gracias, Macarena. Y encantado te podremos invitar para otra ocasión. Julio. Sí, que te vaya muy bien, Macarena.